Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. En la semana pasada compartí un video sobre temas generales. Está en la lista de reproducción o playlist, temas generales de tarot. Y allí complací a varias personas que me preguntaban cómo barajar. Es un tema básico porque es lo primero que hace un tarotista al comenzar a preguntar al tarot o hacer alguna extracción para un consejo o una respuesta rápida, para una consulta completa. Cada pregunta requiere que se barajen las cartas, que se recojan las cartas que están sobre la mesa y se barajen para la nueva pregunta. Así que me pareció sumamente importante dar respuesta a las personas que me preguntaban cómo barajar, porque parece como algo obvio, ¿verdad? Para quien maneja el tarot, pero para quien está comenzando es algo que se requiere información, algo para lo cual se requiere información. Y bueno, con mucho gusto lo hice. Pero quiero avanzar en los análisis más profundos para quienes ya conocen el tarot, lo están manejando o han estado estudiándolo más o menos recientemente, pero no han alcanzado un nivel de profundidad. Incluso para quienes ya consultan con un nivel de profundidad significativo, pero que requieren como una aproximación o una aclaratoria acerca de ciertas sutilezas que hay entre las cartas. En el, ah, en el transcurso de estos años, porque estoy dando curso de tarot desde el año 92, he encontrado que las personas tienden a tener dificultades para entender la diferencia entre figuras de autoridad. Y muy recientemente un seguidor me preguntaba, no en YouTube, sino por Instagram, me hizo una pregunta, ¿cómo podía establecer la diferencia entre esas figuras de autoridad, sobre todo las masculinas, que se le confundían? Estoy hablando de el emperador, el sumo sacerdote y el ermitaño, porque no veía sí entendía que eran diferentes, pero cuando estaba consultando y aparecía una de estas cartas, no sabía exactamente cómo enfocar el tema del manejo de la autoridad cuando estaba una de estas cartas presente. Entonces yo he querido traer para ustedes el tema de las figuras de autoridad yang, esos son figuras de autoridad masculina en el tarot. Es válido para todo tarot, no solamente para el tarot Rider, sino para el tarot de Marsella, el tarot egipcio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los arcanos mayores del tarot, sea cual sea el diseño, son arquetipos universales. Y esos arquetipos no cambian. El emperador siempre va a dar la idea de un gobernante con alto poder. El sumo sacerdote va a dar siempre una idea de un jerarca de la fe o en la parte espiritual. Y el ermitaño siempre va a dar la imagen de un experto, un sabio, un conocedor. Entonces vamos a desglosarlo para que ustedes puedan visualizar mejor las diferencias que existen entre las figuras de autoridad masculinas en el Tarot Rider. Estoy buscando la presentación para compartirla con ustedes y que así puedan ver más claramente esto que les estoy comentando.
Entonces, aquí estamos compartiendo la presentación. Lo primero es que vamos a confirmar que estamos hablando de la autoridad, de cómo ejerce la autoridad cada uno de estos arcanos. Es la autoridad yang. Entonces vamos a ver el emperador, el sumo sacerdote y el ermitaño. Esto es una imagen creada por inteligencia artificial, así que no es un tarot especial. Y después comentaremos cómo estas imágenes de autoridad se reflejan también en los reyes de las cuatro series, porque ellos también son figuras de autoridad yang. Pero ahora vamos a ver en los arcanos mayores. Es lo que vamos a tratar en este video. Entonces vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Comenzaremos. El emperador, el hierofante o sumo sacerdote, en algunos tarots aparece como hierofante, en otros como sumo sacerdote, pero son sinónimos, porque el hierofante era el sumo sacerdote en las tradiciones paganas, en las tradiciones precristianas. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones, hierofante o sumo sacerdote, expresan la misma idea del jerarca de la fe. Y el tercer personaje, tercer arcano de autoridad yang, es el ermitaño. Y vamos a ver por qué. Uno por uno vamos a analizar estos tres arcanos. Comenzamos, por supuesto, por el emperador. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en orden en que aparecen en el tarot. El primero en aparecer es el emperador. ¿Y el emperador de qué nos está hablando? De una autoridad máxima en el mundo concreto. Mundo concreto, en lo mundano. Esto quiere decir que puede ser el gobernante o la persona que gobierna, que dirige y que organiza una comunidad, una localidad, una institución, el gobernante, el presidente de la República, pero también personas que lo representan, porque en una pregunta donde se implica el tema de digamos, un permiso ministerial, el emperador sería el ministro, porque es el que gobierna en esa comunidad, en esa entidad. También el emperador representa al padre o esposo en preguntas que tienen que ver con el tema familiar, porque es la autoridad yang en la familia. Y en las empresas sería el jefe o el propietario. Dependerá de la organización en sí que se esté analizando dentro de la pregunta. Siempre hay que buscar quién es la autoridad máxima en el ámbito de la consulta. Y es un personaje cuya autoridad le permite liderar en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces, él se maneja en el mundo concreto, en el mundo material. Por eso hablamos de política, economía y organización social. Esa sería la forma como definir la autoridad del emperador en nuestro mundo. Y aquí voy a dejar unas palabras como ideas principales que definen la autoridad del emperador. Autoridad máxima en lo concreto, lo social, el gobernante, el padre, jefe, propietario, esposo. Dependerá del tema de la pregunta. Si tienes una pregunta clara, tú vas a saber a quién se está refiriendo este personaje
como figura de autoridad. Sigamos adelante, vamos a ver cómo definir, cómo caracterizar la autoridad en el hierofante. Es una autoridad máxima en el mundo espiritual y moral. No pongo en el mundo religioso como concepto genérico porque no siempre vamos a estar hablando de temas religiosos, pero sí puede tener una buena definición como autoridad máxima en el mundo espiritual que engloba la fe y si se trata de religión, pues sería lo espiritual desde la religión y lo moral, porque no siempre va a ser un sacerdote, a pesar de que aparezca representado por un hierofante. Puede ser una persona que tiene autoridad moral en el ámbito de la pregunta. Entonces, lo podemos definir como el guía espiritual o religioso. Ya sabemos que espiritualidad y religión no es lo mismo. La espiritualidad es una conexión con una creencia en algo superior. Y la religión es una institución con normas, con autoridades y con exigencias para el creyente. Entonces, son dos conceptos similares, pero no sinónimos. Entonces, es un guía en lo espiritual o religioso. Dependerá del tema de la pregunta. También podemos definirlo como una figura de autoridad moral. A veces no tiene que ver con lo espiritual, pero sí tiene que ver con moral, con ética, con los principios y valores supremos. Si es una persona, a lo mejor tiene creencias religiosas, a lo mejor tiene una inclinación espiritual, pero el tema no tiene que ver con espiritualidad ni religión, pero sí podemos decir que esa persona en ese ambiente, en ese tema, en esa situación por la cual se pregunta, es quien está exaltando los valores morales, éticos, los valores superiores. Puede ser un consejero o maestro, mientras que el emperador dirige, gobierna, establece las normas de conducta social o de conducta grupal, como un jefe o un padre de familia. En el caso del sumo sacerdote o hierofante, es el que aconseja, es quien guía, quien da información y transmite conocimiento, porque es un maestro. De hecho, lo vemos que está reunido con dos sacerdotes y están compartiendo. Él puede estar dando una información que tiene que ver con lo superior, con lo que él conoce, con su tema espiritual, moral o religioso, dependiendo del caso. Y estos dos personajes, que aquí son sacerdotes, bien pueden ser las personas que rodean a este maestro o los familiares que acuden al tío que les da consejo porque es quien tiene la autoridad moral en la familia para dar consejo. Pero que así se ubique mejor la autoridad del hierofante. Y por último, representa y sostiene las instituciones. Esta es una persona que puede estar representando una institución que puede ser la familia, la empresa, la fe, una institución social que tenga que ver con fines morales y éticos, porque siempre va a estar dentro de ese orden de ideas, de lo moral y lo ético. Cuando está derecho, ya sabemos que invertido puede ser todo lo contrario. Puede ser que no defienda los valores éticos, sino que esté fingiendo y que esté utilizando la fe de los otros para su beneficio, porque es una energía mal canalizada si está invertida. Entonces, las ideas que vamos a rescatar para dejar acá como recordatorio, en el hierofante vemos autoridad en lo espiritual y moral. Puede ser un guía espiritual o religioso.
tiene autoridad moral. Él puede hablar con autoridad moral ante cualquier situación. Y puede ser un maestro en todos los sentidos. Un maestro dedicado a la educación o un maestro en nuestra vida, un guía, alguien que nos inspira, que nos aconseja. Y puede ser incluso el maestro interno, porque en oportunidades puede estarnos indicando que estamos comunicándonos con nuestro maestro interno, aquello que llamamos la conciencia, y por supuesto una conciencia superior, si está derecho, si está invertido ya sabemos que no. Y por último, tenemos el ermitaño. El ermitaño es una persona que tiene una autoridad ante los demás por su experiencia y sabiduría. Numerológicamente, el 9, que es el número asignado al ermitaño, es el número más alto en la tabla pitagórica. Y se dice la teoría pitagórica, que el número 9 recoge la información de todo lo que fue aprendiendo el ser humano a lo largo de todos los números. Él tiene la conciencia y el conocimiento del uno, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8. Él ha acumulado toda esa experiencia y ha resumido todo lo que había que resumir. Por eso es el color gris, que es un color de síntesis entre el blanco y el negro. Y tiene además la capacidad para transmitir ese conocimiento, no a través de la comunicación directa como lo hace el hierofante, que es un maestro, que puede ser incluso un maestro oficialmente, desde el punto de vista pedagógico, pero sí con su ejemplo, él proyecta una luz. Así que él tiene la conciencia de todo lo que pudo aprender a lo largo de esos 9 eh, episodios, 9 etapas, 9 circunstancias, que son los números del 1 al 9. Y con esa experiencia y sabiduría es capaz de tener la conciencia de un filósofo, de un científico, de un sabio. De manera que es esa persona que lo consideramos el experto en su materia. Y esto puede ser un ingeniero, como puede ser un florista, como puede ser un carpintero o un físico cuántico. Es el experto en su materia. Es a él a quien se le pide ayuda, consejo, asesoría. Por eso lo ponemos también como asesor, consejero. Independientemente de que es una persona que está sola, porque todo el mundo me dice, yo no lo entiendo porque él está solo, pero es un sabio. Pero él está solo porque él ha tomado esa decisión. Eso es lo que define al ermitaño, que prefiere estar solo, pero no necesariamente aislado del mundo, porque en nuestro mundo podemos encontrar personas que salgan representadas por el ermitaño y que vivan en familia, pero tienen esa peculiaridad de disfrutar de su soledad, es más, procurar estar solo para meditar, reflexionar, leer, entender la vida y vivir ese proceso interno de autoconocimiento y de perfeccionamiento. Porque es que además él es investigador y eterno estudiante. Siempre estará aprendiendo. Yo he encontrado casos de niños que salen representados por el ermitaño. Y es que resultó ser, en esos casos, niños de diferentes edades, ¿ah? Desde muy pequeños hasta adolescentes, que dice, pero ¿cómo sale representado por ese viejito? Porque es el niño que tiene gustos que están muy distanciados de los gustos de sus contemporáneos. Son niños que son muy maduros y lo más probable es que hayan vivido muchas vidas
y tengan un gran cúmulo de conocimientos a lo largo de esa experiencia, pero son conocimientos que están a nivel inconsciente. Pero el niño actúa con madurez y se relaciona bien con los adultos, quizá mejor que con sus contemporáneos. Y es el niño que es apreciado por sus maestros, por figuras de autoridad, siempre que ese ermitaño esté derecho. Si está invertido puede ser algo conflictivo porque se siente solo, se siente diferente y puede ser un niño con capacidades muy superiores a los contemporáneos y quiero decir a sus compañeros de clase. Entonces más bien se aburre en clase porque él ya sabe todo eso y se puede convertir en un niño incómodo para el aula, para la maestra, porque de verdad se trata de alguien muy especial. Vamos a decir que como superdotado, para darle un nombre. Así pues, tenemos en el ermitaño, que es una autoridad en su materia, es el experto, el sabio, filósofo, científico, a lo mejor un gran comunicador, porque puede serlo, pero su mayor placer está en estar a solas, investigando, aprendiendo y reuniendo más información, respondiendo las tantas preguntas que a diario se hace un estudioso. Él es asesor porque está en capacidad de ayudar a los otros a hacer mejor las cosas. Consejero, es un investigador y un eterno estudiante. Y desde allí, desde esa actitud, es donde él ejerce la autoridad, no gobernando como el emperador, no guiando las almas o guiando las conciencias como el sumo sacerdote, pero sí dando el ejemplo y brindando información, dando asesoría y consejo a quienes lo necesitan y especialmente a quienes se lo solicitan, porque el ermitaño tiene esa peculiaridad de él no va a ir a dar el consejo a quien no se lo pida. Por esa misma tendencia que se le puede atribuir al ermitaño, que muchos hablan de que es timidez, pero realmente es que él está consciente de que no puede dar instrucciones a quienes no se lo solicitan, porque es parte de la evolución del aprendiz, el preguntar, el buscar ayuda, el buscar a ese asesor. Primero identificarlo y luego buscarlo. Así pues, esa es la forma como podemos reconocer e identificar la autoridad de que nos hablan estos tres arcanos. Y estamos hablando de autoridad, no estamos hablando de otros aspectos que podemos encontrar en consulta, como la relación de pareja, como la persona como socio, etcétera, etcétera. Eso sería otro aspecto. Estamos hablando de la autoridad. Y bueno, estoy identificando el canal, Rotar Cana TV. Yo soy Marinela Ramírez y espero que podamos seguir en contacto y que sigamos avanzando en nuestros temas, tanto estos temas de profundización como otros que sean necesarios. Me gustaría que me hicieran solicitud de temas, porque ya he ido respondiendo muchos de lo que me han preguntado. Hay todavía temas por responder, por ahí hay unos cuantos que voy respondiendo en orden de llegada. Y quería además decirles que ahora que estamos hablando de estas figuras de autoridad y especialmente por el ermitaño, estoy por presentar la masterclass sobre el ermitaño, así como presenté la masterclass de la luna
la compleja y difícil luna. Para interpretarla en el tarot no es fácil. Así que ella está en una masterclass, está en video en la plataforma de la Escuela Superior de Tarot. Se requiere una inscripción. Es una clase de 2 horas con un amplio material de apoyo sobre la luna, diferentes formas de entender la luna para poder interpretarla en consulta. Voy a hacer eso mismo con el ermitaño porque me lo han solicitado. Me han solicitado varios, pero yo voy como viendo cuál es el que tiene más, que genera más inquietud. Me han preguntado mucho por el ermitaño, me han preguntado mucho por el diablo para interpretarlo en diferentes temas de consulta y cómo manejarlo cuando aparece, por ejemplo, como lo que está a favor, cómo va a estar a favor. Entonces, ese tipo de cosas es la que vemos en la masterclass para desentrañar el significado de la carta y poder aplicarlo, el significado, en las consultas que hacemos. Todo, por supuesto, dependiendo del tema que se esté consultando. Eso es muy importante. Bien, creo que eso es todo por hoy. Estaremos en contacto. Por favor, las preguntas me van ayudando aquí en la parte inferior del video, en los comentarios. Y puedo dejar también los enlaces para quienes no están muy avanzados en el tarot, los enlaces para ver los videos donde compartí los significados generales de estos 3 arcanos que vimos ahora: el emperador, el sumo sacerdote y el ermitaño. Ha sido todo por hoy. Yo soy Marinela Ramírez, desde Caracas.